concreto vamos a hablar del Día de la Atención Temprana, que se celebraba este 16 de junio, y con ese motivo la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana lanzaban un manifiesto y en el que los Centros de Desarrollo Infantil y de Atención Temprana de Fundación DEFA se han adherido. Para hablar de ello está con nosotros la directora de esos centros, Desiré Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de recibirte. Antes de hablar del manifiesto, me gustaría empezar explicando, lógicamente, a la gente que no lo sepa, qué es ese concepto de atención temprana. Pues sí, mira, este término de atención temprana, tal y como lo hemos dado a llamar ahora, nos podemos remontar pues hace 21 años, cuando una serie de personas, de especialistas que abordaban dificultades en la infancia, pues se sentaron a trabajar juntos en lo que llamamos el Libro Blanco de Atención Temprana, y es donde se conceptualizó una metodología de trabajo basada en unos principios que es lo que llamamos atención temprana. De forma muy sencilla, es un conjunto de intervenciones que se llevan a cabo con niños entre 0 y 6 años, según el Libro Blanco, aunque en diferentes comunidades autónomas puede variar la regulación de la edad, ¿no?, a la que son beneficiarios los niños. Pero se pretende, como os decía, con este conjunto de intervenciones, atender de la forma más precoz posible cualquier alteración en el desarrollo o riesgo de padecerlo en un futuro que presentan los niños en esa franja de edad. Se pretende hacerlo pues desde un equipo interdisciplinar y desde todos los ámbitos, ámbito educativo, sanitario, servicios sociales y todas las disciplinas de las que hablamos. Y se pretende, por supuesto, que sea algo universal y gratuito, a lo que tengan derecho y acceso cualquier niño que lo necesite. ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué valor añadido aporta esa atención temprana dentro de lo que es ese reconocimiento y atención a las personas? Sí, bueno, desde mi punto de vista, yo la verdad es que soy una enamorada de la metodología de la atención temprana. Creo que tiene grandes bondades. Primero, el trabajo en equipo por especialistas cualificados de diferentes disciplinas que de alguna manera permite un abordaje muy integral del desarrollo del niño, ¿no? El hecho de que se empiece a trabajar de una forma tan prematura pues indudablemente es muchísimo más eficiente y luego esa mentalidad de trabajar desde todos los sectores, desde la educación, desde lo sanitario, desde lo social, contando con la familia. A mí me parece que es una metodología muy muy adecuada para abordar cualquier dificultad de la infancia. Enseguida entraremos precisamente un poco en el trabajo que realizáis día a día en los centros, pero decíamos que hacíamos esta entrevista por ese Día de la Atención Temprana, un día que ¿por qué se celebra? Entiendo que porque hay mucho que luchar todavía para mejorar, en este caso, la relación que existe por parte de los gobiernos con esa atención temprana, y un poco cuéntanos qué es lo que explica ese manifiesto que habéis apoyado en este caso. Bueno, en sí, realmente siendo que creo que hay consenso en que es una buena metodología y que es un derecho y además un acto inteligente que una sociedad se ocupe de la infancia, ¿no?, y de sus necesidades, sí que se ha detectado que todavía hay muchísima diversidad, muchas diferencias en las comunidades autónomas. No hay una única normativa, una ley que de alguna manera indique por derecho y que un niño tenga acceso a determinadas intervenciones y con la misma calidad y con la misma rapidez y con la misma franja de edad y con los mismos requisitos. Entonces, pensamos que es necesario, es indudable, que cualquier niño de cualquier rincón de España, en nuestro territorio, acceda a una atención temprana, en este caso de calidad y con los mismos derechos. En ese sí, perdona. Disculpa, como todavía existen esas diferencias, pues pensamos que urge de alguna manera el regularlo de forma nacional. Cuéntanos cómo estamos en Aragón, ya que nos explicabas esas diferencias que existen a nivel regional, digámoslo así. ¿En Aragón sí que estamos atendiendo esa atención temprana? Sí, en Aragón, de hecho, desde el 2003, cumplimos ahora la mayoría de edad, los 18 años. En Aragón surge la orden de 2003 que regula todo lo que es la atención temprana, tal y como la estamos describiendo en este momento aquí en Aragón. Son 18 años de trabajo. Cuando se inició, creo que es un programa estupendo, yo creo que lo es, que abarca de 0 a 6 años. Además, en otras comunidades, como os decía anteriormente, es hasta 0,3. Bueno, hay diferencias, no es una forma, pero aquí pues lo tenemos garantizado hasta los 6 años, lo cual ya es un valor
respecto si entramos en comparar con otras comunidades. Además, no es necesario tener reconocimiento de discapacidad, que creo que también es muy importante porque la mayoría de los niños que entran en el programa todavía no tienen un diagnóstico causal de sus déficits o de sus alteraciones en el desarrollo. Por lo tanto, no podemos esperar. Si hablamos de atención temprana, en cuanto vemos un indicio de una necesidad o de un posible riesgo, tenemos que intervenir de forma inminente, rápida. Por lo tanto, no podemos esperar a hacer un diagnóstico causal y encima un reconocimiento de discapacidad. Por lo tanto, el hecho de que aquí en Aragón no sea necesario este requisito, pues también nos ayuda a poder trabajar con mayor eficiencia y que llegue esta atención a todos los niños que lo necesiten. En ese sentido, me imagino que es un modelo también, ¿no? Para otras regiones de cara a esa reivindicación que nos contabas. Yo considero que sí, que además partir, como te digo, ya así, con este enfoque desde el principio, pues creo que nos situaba a Aragón en una comunidad en relación con atención temprana en bastantes buenas condiciones. Sí que es cierto, pues que indudablemente, como el principio de mejora continua lo tenemos en el ADN. Todo se puede mejorar, eso es cierto. Todo se puede mejorar y además cuando hemos alcanzado un nivel que es bueno, nos planteamos ya seguir avanzando en calidad. Y también es cierto que en estos 18 años pues se han ido modificando cosas, todo está en evolución, todo es cambiante y además van surgiendo necesidades diferentes. Además la demanda es mayor y bueno, pues sí que hay unos puntos en los que vemos de forma conjunta, toda la comunidad de la atención temprana. Podemos hablar desde equipos de la propia administración, como los diferentes CEDIAS o desde educación. Pues sí que es cierto que aquí en Aragón estamos acostumbrados a trabajar en red, que también se puede mejorar los niveles de coordinación, pero creo que no son malos. Y que hemos aprendido a trabajar en todo este tiempo de forma bastante buena y sí, yo diría que sí. Pero claro, todos coincidimos en que podemos ir puliendo determinadas cosas para adaptarnos todavía mejor a las necesidades de nuestra infancia, ¿no? Y de las familias, porque trabajamos mucho con las familias, es necesario hacerlo así. Hablabas de la red de coordinación como un elemento que funciona bien, pero que hay que mejorarlo. No sé, ¿qué otros puntos tendríamos que mejorar aquí en Aragón? Bueno, quizás yo diría que podemos hacer un programa más flexible. Es un buen programa, como te digo, de base, pero sí que hemos descubierto quizás que deberíamos ser capaces de adaptarnos mejor a las necesidades diferentes de cada familia. Yo haría más hincapié en ir modificando la orden, que ya tiene 18 años, que ya son unos cuantos años, que para permitir una atención más flexible, más adaptada a cada necesidad, porque ni todos los niños presentan las mismas necesidades, ni todas las familias presentan eso mismo. Entonces, yo diría que uno de los puntos de mejora sería el diseñar unos procedimientos de atención temprana que nos permitiesen ser más flexibles a la hora de diseñar las atenciones que dispensamos, ¿no? Y también desde un punto de vista de la coordinación entre educación, sanidad y nosotros en la red temprana de LIAS, pues quizás desarrollar protocolos más eficientes, insisto, no están mal, pero siempre se pueden mejorar. Claro, es que coordinar todo esto me imagino que es complicadísimo, porque no sé cuántos profesionales y cuántos centros forman parte de esta red aragonesa. Pues a ver, déjame que te diga, yo creo que somos unos 25 CEDIATs en todo Aragón, porque bueno, también la parte rural, ya sabes que Aragón tiene esas características, hay zonas, pues en Teruel, por ejemplo, que hay una dispersión geográfica y a veces es muy difícil llevar la atención temprana a las zonas rurales. Pues yo pienso que es una asignatura que en cualquier ámbito en el que te pares a pensar, tenemos ahí la mirada en que podemos mejorar la atención rural, ¿no? Pero pues somos 25 CEDIATs, yo creo, en Aragón y con unos 300 profesionales. Dentro del trabajo que realizáis en los centros DEFA, que un poco es lo que nos trae aquí también a esta sección, me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿cuántos niños, cuántas niñas, cuántas familias, en resumen, atendéis desde los centros? Pues bueno, nosotros en DEFA tenemos 2 centros, 2 CEDIATs, uno en Pomarón y otro en Badorrey. Entre ambos, yo creo que estaremos atendiendo en este momento unos 460 niños y sus familias. Aproximadamente ese es el volumen actual.
¿Y cómo es el trabajo día a día? Es decir, entiendo que cada centro pues actúa de una manera, no sé si hay unas disciplinas o una forma de trabajar concreta de los centros DEFA. Bueno, en principio lo que es el programa aragonés marca unos criterios de calidad y de composición de sus equipos y de las herramientas de las que debe disponer, que me parece también una bondad del programa, el que haya unos criterios de tanto de recursos humanos como materiales como de metodología que debemos seguir todos. Entonces, en esto yo creo que funcionamos de forma parecida. Sí que es cierto que luego cada uno tiene su forma de trabajar. La composición de los equipos tiene que ser la misma. A nivel profesional, trabajamos desde medicina de rehabilitación y neuropediatría, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos. Nosotros trabajamos la psicomotricidad desde la terapia ocupacional y trabajo social, porque, como te decía, nos gusta abordar cuando llega un niño con algún tipo de alteración en su desarrollo. Trabajamos también con la familia y también marcamos objetivos de trabajo con ellos en función de sus características o de sus necesidades en el momento en el que se encuentren. Bueno. Nos gusta trabajar de forma coordinada, obviamente. Bueno, de hecho, el trabajo con las familias es que entiendo que lo primero que tiene que haber es un asesoramiento, ¿no? Será, digamos, el primer paso que se da por parte del centro, ¿no? Sí, bueno, el primer paso siempre tiene que ser escuchar. Eso siempre es recibir un poco pues cómo están viviendo ese momento, qué necesidades tienen, qué inquietudes, qué dudas. Entonces, esa primera fase está ahí. Sí que es cierto que muchas familias este trabajo quizás ya lo traen hecho. Por eso te digo que es tan diferente la forma en la que se debe abordar un tratamiento, una atención desde temprana en función del niño y de la familia, que esa flexibilidad de la que yo te hablo creo que es algo que tenemos que lograr. Pues Desiré Garrido es directora de los centros de atención, como decimos, temprana de Fundación DEFA. Hoy queríamos hablar de eso, ponerlo encima de la mesa y, la verdad, reivindicar también, ¿no?, soluciones a nivel nacional de lo que es la coordinación dentro de los centros. Desiré, muchísimas gracias por habernoslo contado. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Fundación DEFA. Seguimos trabajando para las personas con discapacidad. 976 59 59 59.